encontramos en este debate de primarias. Parece inusual que lo hagamos en directo a través de un plató de televisión. Agradecemos que Mírame Televisión haya puesto pues estas puertas y también que Podemos haya accedido para que podamos ver lo que muchas veces en política se llama la cocina de un partido, donde podemos pensar que hasta hay un bando molesto, algunas represalias posteriores. Pues todo esto lo vamos a hablar pues a la luz, de forma transparente, a lo descubierto, para que ustedes puedan ir conociendo cómo funciona ese debate de primarias. Hay que decir primero que desde luego no se ha elegido este partido por ningún tipo de preferencia, sino que ha sido el que sí ha dicho que sí, y que esta casa ha asegurado que está abierta, que todos los partidos puedan hacer las primarias televisadas en directo. ¿Se imaginan? Esto va a ser más que divertido en elecciones. Y por supuesto no estoy sola, sino que hay protagonistas en estas dos candidaturas que estábamos hablando. Y saludamos a Manuel Marrero. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Noemí Santana, buenas tardes. Buenas tardes. Juntas más fuertes. Sí, bueno, primero agradecer a Mírame TV pues, por prestarnos sus medios para poder llegar a la mayoría de inscritos y inscritos de Podemos y que vean cómo confrontamos y debatimos ideas y proyectos. Juntas más fuertes, el proyecto que nosotras representamos, Manolo y yo, es un equipo de personas que tiene experiencia en lo institucional, como por ejemplo el diputado Manolo Marrero, la diputada María del Río, pero también hemos querido sumar perfiles nuevos, perfiles de personas que pueden aportar muchísimo y que tienen gran trayectoria profesional en la sociedad, como puede ser el catedrático de Ciencias del Mar, Santiago Hernández, la investigadora en neurociencias Fátima Mesa o una compañera que trabaja en Europa para Canarias, que es la compañera Gemma Martínez. Somos un equipo que apuesta por unir sensibilidades que tenemos dentro de nuestra organización política. De hecho, pues 3 de las 4 candidaturas que nos presentamos a las pasadas elecciones al Consejo Ciudadano Autonómico pues van y se han sumado a la candidatura de Juntas Más Fuertes. También somos una candidatura que sabemos que no solo hay que sumar dentro de Podemos, sino también sumar fuera para poder echar y ganar a Coalición Canaria. Por eso somos una candidatura que apuesta por... Empezamos fuerte. Por supuesto, que apuesta por las confluencias. El momento histórico está ahí de unir a la izquierda, de unir a los partidos progresistas. Queremos que otras fuerzas aliadas del cambio se sumen y conseguir ese objetivo, que es poner las instituciones canarias a disposición de la gente y no de los poderosos. Bueno, muchísimas gracias, Manuel Marrero. Te toca una parte, desde luego, porque aquí vamos a hablar todos y además luego ya me voy a poner más firme con los tiempos, que si no, no nos va a dar tiempo de hablar todos los bloques que teníamos pensados. Mi presencia dentro de Podemos ha sido ayudar a un proyecto que me parece importante, que me parece muy interesante, porque aquí hablamos de democracia real, de democracia participativa, y el más claro ejemplo es pues, que este debate de primarias lo estemos haciendo ante el público de toda Canarias. Es decir, no tenemos nada que ocultar. Simplemente confrontamos ideas, no somos adversarios, somos compañeros y compañeras de un mismo partido, que lo único que estamos haciendo es aspirando a estar en las posibles confluencias que haya en Canarias para negociar posteriormente en todas las instituciones. Por tanto, sumamos pues experiencia por un lado, juventud por otro en esta candidatura de Juntas Más Fuertes, y hasta cierto punto pues también nos avala el trabajo que se está haciendo, no de nosotros solos, sino del conjunto de la gente que estamos en las distintas instituciones en Canarias. Pues muchas gracias. También vamos a presentarle esa otra candidatura, Todas a Ganar. Mari Carmen Martín, muchas gracias además, porque sé que venías en un vuelo, te ha costado llegar desde Gran Canaria para hacer esa candidatura que tú misma has dicho que efectivamente era sano que unas primarias fueran abiertas. Efectivamente, muchas gracias por invitarnos y por poner a disposición este debate. Todas a Ganar 2019 es una candidatura que pretende aglutinar, que sale desde la militancia. Yo misma vengo de la militancia de base, que incorpora a muchas compañeras y compañeros que llevan trabajando todo este tiempo en distintos espacios de militancia, en distintos círculos, y además también incorporamos a compañeras y compañeros que ya traen experiencia en las instituciones, pues para que no nos sea tan duro el inicio de las instituciones y nos ayuden, pero ir generando esa rotación que es Podemos, porque aquí hemos dicho que estamos de paso y que somos gente normal haciendo política, y compañeros también y compañeras que tienen experiencia de gobierno en el Ayuntamiento de Las Palmas, como el compañero Javier Toreste o la compañera Mercedes Sanz, que van en la candidatura de Todas a Ganar 2019 en Las Palmas de Gran Canaria. Y sí, nosotras creemos que en Podemos hay tantas sensibilidades como personas, y además somos una candidatura que no creemos en las familias políticas dentro de Podemos, ni creemos que esa sea la línea que debe seguir este partido.
desde el principio dijimos que no éramos una suma de siglas, somos una suma de muchas unas. Y de lo demás, pues ya creo que está en la escaleta, iremos hablando a lo largo del debate. Estamos de paso, ya lo seguiremos hablando entonces. Natividad Arnaiz, perdóname el apellido, que no quería confundirlo. Y sí decíamos que estamos en esa candidatura diferente. ¿Es realmente diferente dentro de Podemos? ¿Estamos hablando de una opción muy distinta o estamos dentro de las mismas siglas? De eso de que hablamos muchas veces que puede ser conflictivo cuando hacemos una posterior ganadora después de unas primarias, alguien tiene una especie de represalia política. Aquí no va a haber esa separación, va a haber una unión dentro de Podemos independientemente de quién gane y quién pierda. Pregunta fácil, para empezar. Sí. Evidentemente estamos hablando de un proyecto político común, porque si no, quien yo tuviera enfrente probablemente sería el Partido Popular o Coalición Canaria. Pero sí hay cosas que nos diferencian entre las candidaturas. Nosotros apostamos firmemente por lo que vinimos a hacer desde un principio, que es dar voz a la sociedad civil, o mejor dicho, que ellos mismos puedan llegar a dar su voz, ¿no? No ser nosotros meros representantes, ¿no?, de lo que ellos nos cuentan y demandan. Eso creo que hemos sabido hacerlo. Creo que esa es una de las diferencias que puede haber entre las dos candidaturas y hay hechos que además lo demuestran. También nos consideramos una candidatura feminista porque, bueno, la manera de hacer política es importante. Es decir, podemos tener un mismo objetivo, pero la manera de llegar a él es importante. Es decir, el fin no justifica los medios. Y creemos que en política falta una política de cuidados. Eso nos lo ha enseñado el movimiento feminista y debemos practicarlo de verdad, ¿no? Y eso consiste precisamente en lo que tú comentabas, ¿no?, en lo de no excluir a nadie, arropar a los compañeros y evidentemente quien sea elegido y quien no sea elegido también debe saber perder, pero sobre todo debe saber ganar. Eso es muy importante y saber ganar significa escuchar, apoyar y estar con tus compañeros. Si yo fuera el abogado del diablo, diría que estamos ya posicionándonos en una oposición o en una posible asumir que no vamos a llegar a ese punto, pero no voy a hacer en este momento, solo lo corroboro. Les recuerdo que estamos también no solo a través de internet, a través de televisión, sino también en streaming y también en Twitter. Pueden seguirnos en este hashtag que van a ver enseguida, hashtag Mírame Primarias. Es que es complicado quitarle la vocal a PBMS. Ese es el resumen de Podemos, que nos ha parecido curioso. Pero lo hemos hecho así para que no sea tan aburrido, para que ustedes puedan seguirlo. Si nos están viendo en televisión, que se puedan conectar posteriormente a través de redes, o que si lo están viendo y quieren comentar algo, puedan participar en redes sociales. Lo haremos posteriormente. Quizá no tenemos esa agilidad porque vamos a estar concentrados en el debate de poder insertar todo lo que se diga por Twitter, aunque trataremos de hacer después de la publicidad pues ese recuento si hemos tenido un feedback en redes sociales. O sea que no es que les estemos ignorando, es que estamos en ese trabajo de puro directo y después retomamos también para llevar la voz de ustedes. Antes de eso hablábamos de ese no estar de paso, de esas figuras que a lo mejor sí están permaneciendo más en el partido, de esta nueva filosofía de Podemos de abrir a todo el mundo, sobre todo a esos votantes que sean parte del organigrama, que formen parte del tejido. ¿Y cómo? Pues las redes sociales son un aliado y no lo digo yo, lo dice Pablo Iglesias. En 2019 nos jugamos mucho. Hay muchas elecciones en España. Nos estamos jugando que el cambio político avance y se consolide. Puedes elegir a tus candidatos de Podemos a las elecciones europeas, a las autonómicas, a las municipales, a las forales y a los cabildos insulares. Solo tienes que entrar en participa.podemos.info y elegir a las personas que más te gusten para que sean tus candidatos. En Podemos decides tú. En Podemos decides tú. Vamos a hablar también de esa transparencia, de por qué hacer ese debate, porque la presentación era ese bloque número 1 que ya lo hemos superado y además con nota. Pero comienza cierto debate vivo del que habíamos hablado y algunos planteamientos. Uno de ellos, ese planteamiento de en esta candidatura todas a ganar. Tenemos claro que partimos de la base y que estamos de paso, que no queremos ser esa figura fija, no queremos una foto fija. Y también comentaba Natividad, hablaba de otra forma de hacer política, de otro método, quizá más de base, más de feminismo, otra manera diferente.
Pues por esas alusiones, Noemí, si quieres responder. Sí, la verdad que a mí arrogarse la representación de los colectivos y de las plataformas sociales me parece un tanto pretencioso. Yo creo que de lo más orgulloso que están los inscritos e inscritas de Podemos en Canarias es del trabajo que hemos realizado los 8 diputados y diputadas de Podemos en el Parlamento de Canarias. Y digo 8 porque no solo los que aún seguimos nuestra actividad parlamentaria, sino también la compañera Asunción Delgado, que tuvo que abandonar el acta y tomó posesión el compañero Manolo Marrero. Durante todos estos años, cuando defendemos múltiples iniciativas, yo miro arriba, digo arriba porque en el Pleno del Parlamento los colectivos que nos vienen a visitar se sitúan arriba, pues veo, por ejemplo, a las Kelly, veo a los pensionistas, veo a los profesores de nuestra educación pública, a personal sanitario, a los bomberos, y yo veo que esos vienen al Parlamento de la mano de Podemos porque creen nuestros valores y creen en nuestras ideas. Yo creo que cualquiera de los diputados y diputadas que hemos estado desarrollando una labor en las instituciones, nos hemos reunido constantemente con los colectivos y bueno, nuestras agendas son públicas, pueden acceder todos los inscritos e inscritas de Podemos a través del portal de transparencia y tan solo les digo que la visiten y vean que somos todos los que nos reunimos con los colectivos. Otro punto a hablar, portal de transparencia, lo haremos más tarde. Ahora sí que estoy midiendo un poquito los tiempos para que nos dé tiempo a todos los bloques. Natividad, también por alusiones, esos 2 minutos que te voy a dar para ir un poco ligeros en directo. Sí. Sí, por favor, cuando quieras. Me he debido explicar fatal, o bueno, quizás luego si puedo volver a ver las imágenes lo miraré. En ningún momento he pretendido arrogarme nada con la sociedad civil. Lo único que tenemos que hacer hacia ellos es darles las gracias. A lo que me refería es que la sociedad civil no solamente debe estar de vez en cuando, sino que debe estar siempre. Para hacer una política diferente, nosotros dijimos y prometimos cuando vinimos aquí que ellos eran nuestros expertos, que ellos eran los que nos iban a dictar cómo había que hacer las cosas y creo que esto no se ha estado haciendo todo lo que se debería hacer en Podemos. Y hay 3 leyes que lo demuestran. Una es la ley del deporte, donde muchos colectivos animalistas se han quedado fuera y han creado incluso una plataforma, un movimiento ciudadano. ¿Por los deportes tradicionales te Sí, refieres? de los deportes tradicionales porque no se les aceptaron las enmiendas en Podemos. Más de 80 colectivos han firmado ese manifiesto, donde también hay feministas y colectivos sociales. También hablamos de la renta básica, donde varios colectivos a nivel nacional y también canario se han bajado de reuniones porque no se les estaba escuchando tampoco y bueno, pues no se estaba escuchando un trabajo de décadas. Y lo mismo con la reforma electoral, con el aumento de los 10 diputados, donde muchos círculos han tenido que denunciar a la Comisión de Garantías este aumento, ¿no? Y esta consulta ciudadana que se hizo un tanto extraña. Desde luego creo que en Podemos es sano debatir esto, es sano que lo miremos y que rectifiquemos. Pues voy a darle ahora también paso y después a ti, Manolo. Vamos a restablecer. Yo no es que quiera de verdad plantear ninguna polémica, pero sí entiendo, no desde la pelea, pero que sí que hay obviamente una diferencia. Y no es un cariz marcado por lo que entiendo, sino una desilusión de una parte de las bases. Y no sé si es una interpretación, ustedes corríjanme que para eso estamos, pero sí entiendo teníamos un comienzo en Podemos y aquí ha habido una separación. Nosotros queremos plantear algo más originario, entiendo yo, ¿eh? Bueno, hay una diferencia en la forma en la que planteamos cómo se trabajan las instituciones. Cuando decía nosotros somos una candidatura que incorporamos a mucha gente que proviene de los círculos es porque consideramos que nos está faltando ese enraizamiento en la calle. Son las compañeras y los compañeros que están en la calle los que conocen y tienen el pulso de la gente y en muchas cuestiones que no se puede consultar todo, pero en muchas cuestiones que sí son importantes y son relevantes, no se les está escuchando a los compañeros y las compañeras. Porque no solo además presentamos candidaturas al Parlamento de Canarias, sino las candidaturas a los cabildos, y los grupos parlamentarios en los cabildos no tienen conexión tampoco con los círculos ni con la militancia en la calle. Eso es algo que hay que corregir y es bueno que hagamos autocrítica, que miremos más allá y que veamos con qué se está haciendo mal y qué se tiene que mejorar. Perfecto, muchas gracias. En 1 minuto 16 súper bien explicado y ese minuto 16 se lo retomamos a Manuel Marrero. Parece que estoy jugando aquí el tiempo es oro, pero es que si no nos quedamos un poco, perdemos esa atención en el debate. Yo en mi corta experiencia de 1 año y poco más en el Parlamento de Canarias,
he comprobado como todos los diputados y diputadas de Podemos nos reunimos habitualmente con colectivos, llevamos la voz de los colectivos, acudimos a gente que nos asesore también en algunas cuestiones. Es decir, estamos presentes en las instituciones trabajando, llevando y siendo portavoces de los planteamientos que nos hacen los colectivos, y por otra parte también estamos en las calles. Estamos en las calles, en todas las movilizaciones, porque ahí es donde es nuestro medio natural. Es decir, Podemos tiene un pie en las calles y otro en las instituciones. Y ese es nuestro gran valor, eso por una parte. Y por otra, respecto a esas posibles diferencias o no, nosotros estamos en política para intentar mejorar la vida de la ciudadanía poco a poco, muy poco a poco, porque tenemos 7 diputados y diputadas en el Parlamento, esa es nuestra fuerza sobre 60, y somos la única fuerza de oposición del Parlamento de Canarias. Nuestra compañera Noemí Santana es la antagónica de Clavijo en todas las intervenciones que hay en el Parlamento de Canarias. Por tanto, de alguna manera, conseguir conquistas a veces es muy difícil. Nosotros nos hemos pronunciado como partido en contra de maltrato animal. Nos hemos pronunciado como partido en favorecer que en la ley del deporte y dentro de los deportes autóctonos en Canarias se tenga muchísimo cuidado con todo lo que significa el maltrato animal y el descuido hacia los animales. Y puedo poner un ejemplo de vivencia propia, es decir, sobre estos asuntos. O sea, mis alumnos en Tacoronte, cuando yo trabajaba allí, gente del campo, algunos de ellos, gente que trabajaban con yuntas, etcétera, de bueyes y demás, tenían y siguen teniendo, y me hablaban emocionados por el trato que le daban a sus animales, por cuando participaban en determinadas cuestiones. Entonces, estos procesos dentro de la sociedad son lentos a veces. Nosotros nos pronunciamos en contra del maltrato y haremos desde dentro de las instituciones que se vaya avanzando en las leyes. Otra cosa es que nuestras aspiraciones al 100% en esta ley y en otras muchas nunca llegan al 100%, a lo mejor alcanzamos un 5, un 10, pero estamos creando conciencia, y desde que entramos en el Parlamento hay muchísimos más colectivos que se reúnen los partidos con ellos, cosa que antes no era tan habitual. Para no ser de esto una pelea, porque de verdad que no, simplemente hablar claramente para que vean que no es esa intención, vamos a seguir el bloque. Precisamente el rótulo que ya estaba pensado en este bloque hablaba de "está saneado Podemos", para que no hagamos esa... Los directos son así, a veces tenemos un rótulo pensado, una persona está comentando algo y parece que le estamos haciendo la trampa del rótulo con lo que está diciendo esa persona en directo. Lo digo abiertamente para que ustedes puedan comentar, que no va al hilo de este debate, sino retornado a ese concepto global, porque saben que en muchas ocasiones se ha hablado de si Podemos pierde fuerza como tal. No voy al debate que tenemos ahora, que luego lo retomamos, más que nada para que no hagamos una pelea con nada, sino para poder hablar de todas las disensiones y todos los apartados importantes y qué ofrecen ustedes, de verdad, para hacer esa posición de cara a ustedes, si se están planteando optar por Podemos, saber quién lo vive, esa transparencia a la que hablábamos, y nosotros ayudarles como servicio que somos en estos momentos. Hablábamos ya en global, vamos a partir un poco, compañeros, de esa que decíamos yo, de este debate concreto, y vamos a ir a esa palabra más global de este bloque, donde vamos a hacer varias preguntas que les decía. Si esto es de verdad transparencia, este debate, o es un mero trámite. Yo creo que ustedes están comprobando que tendríamos que ser profesionales quizá del teatro y de un buen teatro para poder plantear esto de esa forma. Creo que la transparencia está quedando bastante clara en ese aspecto. Y después, si era un mero trámite y si Podemos estaba saneado. Mucha gente, quizá otros rivales políticos, otras siglas, dicen que en el comienzo de Podemos, desde ese comienzo hasta ahora, ha perdido fuerza. Ustedes hablan de otra cosa, más democratización interna. Pero ustedes creen, como siglas, que está saneado Podemos, que ha perdido fuerza, o que sigue siendo pues un baluarte y una apuesta por la que los votantes puedan optar perfectamente fresca. ¿Yo? Sí, perdón por la introducción, era para cortar un poco. Como partido Podemos no creo que haya perdido fuerza, ni mucho menos. Son muchos y muchos los militantes, los círculos crecen, la gente se politiza, que es importante, que la gente normal de la calle se politice, estudie, vea qué es lo que pasa, se posicione políticamente, se trabaja desde lo local y para nada perdemos fuerza. Se pierden fuerzas cuando entramos en guerras de familias y en absurdos que no tienen que ver con este proyecto, por lo menos no como lo entendemos muchas y muchos, que estamos desde abajo batallando por sacar esto adelante y por hacer un cambio real en nuestra sociedad, que va más allá del cambio en la institución. Efectivamente, como comentaba el compañero Manolo Marrero, hay un gran trabajo que se está haciendo desde las bases, que es el trabajo de concienciación en la cola del súper, cuando la parada la guagua de los niños, el hablar de tú a tú, y de todas esas personas que están ahí en la militancia, escuchando, llevándose los bofetones, argumentando. Hay que escuchar, porque todas esas personas son después las que realmente saben y tienen el pulso de la calle. Y ese Podemos no creo que no se ha perdido en Canarias, está ilusionado, y cuando llegan procesos de estos también se ilusionan, y cuando llegan
pues las elecciones y la posibilidad de hacer algo, de cambiar las políticas en este caso en Canarias, la ilusión vuelve y la gente se pone al 100%. Pues muchísimas gracias. Como le decía, ustedes están viviendo pues un avance en el mundo de la televisión, de la comunicación, vivir en streaming para ustedes, realmente ese servicio, ese debate de primarias. Y por eso retomamos a ustedes no pueden pensar, a lo mejor, o sí, lo pueden dudar, para eso están las redes sociales, si es que pasa algo en Podemos, si es que hay una pelea. Podemos no está saneado, Podemos está decayendo, o estamos viendo lo que podríamos ver en cualquier otro partido cuando acontecen unas primarias. Yo creo que, aunque ha habido algunos agoreros que han querido vaticinar el final de Podemos durante muchísimo tiempo, pues los datos lo que les llevan es totalmente la contraria. Hay signos que demuestran que Podemos goza de muy buena salud. Signos como, por ejemplo, que nuestros círculos sigan creciendo, o otros datos que nos demuestran que la gente se sigue sintiendo seducida por Podemos, como por ejemplo que en los 2 últimos meses en Podemos Canarias el número de inscritos se haya visto incrementado en 1.300 personas. Creo que la gente sigue poniendo su confianza y su ilusión en Podemos para desalojar a los que han maltratado a nuestra tierra durante tantos años que han estado en el poder. Y creo que este proyecto es el proyecto que puede dar una salida a esta situación de crisis económica y social por la que atraviesa nuestra tierra. Creo que somos los únicos que, si tomamos las riendas en ese gobierno de Canarias, podemos dar un giro de 180 grados y empezar a aplicar políticas que vayan a favor de la mayoría ciudadana. Pues muchísimas gracias. Una candidatura, decían a mí, bueno, es el lenguaje inclusivo de Podemos, pero que a mucha gente le puede haber sorprendido ya ese todas vamos a ganar y también juntas somos más fuertes. Manuel Marrero, por esa alusión, ¿cómo se siente pues un hombre en esa nueva ola, en esa nueva apuesta? Cuéntanos. Sí, bueno, yo soy un hombre como otros muchos en este país y en estas islas que durante muchos años hemos estado luchando junto al movimiento feminista. Hemos trabajado desde los años 70, finales de los años 70, en educación afectivo-sexual en los centros educativos. Es decir, nos hemos manifestado muchísimas veces contra la violencia de género. Hemos luchado por la inclusión en los centros educativos y en la sociedad de muchísima gente. Por tanto, de alguna manera no me extraña. Además, estoy encantado de formar parte de esta candidatura y no soy de los que me siento ofendido cuando se aplica el femenino de manera genérica, en el que también me siento incluido perfectamente. ¿Y esto le ha costado a lo mejor alguna represalia, alguna burla social? ¿La gente lo entiende, la sociedad lo asume? ¿Qué cosa? El abanderar ese lenguaje inclusivo, ¿cree que hay una sociedad que todavía no lo acepta? No, yo creo que no, porque es que además estas cosas son tabúes que se van rompiendo si los empezamos a lanzar también en la sociedad. Es decir, si no se practican las cosas, si no se plantean, por ejemplo, la democracia en este país. Uno dice siempre, la democracia tiene que entrar, por ejemplo, en los centros educativos, tiene que entrar en los colectivos sociales, tiene que entrar en los partidos, tiene que entrar en todas las instituciones, pero eso no entra de boquilla, eso entra porque se practica de verdad. Y se practica de verdad, pues consultando, haciendo debates abiertos al público como estos nuestros, donde sacamos nuestras pequeñas diferencias, porque en el fondo somos complementarios, es decir, estamos en un mismo proyecto común, lo único que tenemos a veces son matices, sensibilidades diferentes sobre cómo abordar los problemas, algunos con más prisa, otros con más lentitud, uno con una estrategia determinada, etcétera, pero en general somos complementarios en este proyecto común. Hablaban de violencia de género, estamos precisamente en una semana en la que recordamos muchos casos de violencia de género en Canarias, ya más de 47, el último muy reciente en Tenerife, como bien habrán escuchado ustedes, por parte de la expareja de una mujer. La historia es lo de menos, es lo que justo queríamos decir, no nos queremos centrar en historias sentimentales, hacer de eso un circo, y en otras ocasiones tampoco queremos hablar de que una mujer muere cuando hay un ataque evidente, aunque por supuesto se respete el proceso judicial. Le ha brindado en este caso Manuel Marrero, compañero, Mari Carmen, esa puerta a hablar de la violencia de género, esa postura para erradicar, porque decimos muchas veces todo el mundo está en contra de la violencia de género, pero sigue ocurriendo y nadie sabe qué se puede hacer de las instituciones para acabar con ella, Mari Carmen. Bueno, con el tema de la violencia de género ya sabemos que se intenta hacer un pacto, pero después no llegan los medios. Lo primero que tienen que hacer las instituciones es poner presupuestos en las medidas para erradicar eso. Pero también hace falta un buen trabajo de concienciación en los colegios, en los institutos, de que la juventud aprenda a respetarse, aprenda a que somos iguales,
porque sí es verdad que se ve un cierto retroceso en la igualdad en generaciones más jóvenes, y eso es fruto de que nos ha hecho bien las cosas en educación y de que hace falta un buen trabajo en ese sentido. Y cuando hablamos de lenguaje inclusivo, son formas de erradicar micromachismos que al final degeneran también en todo esto. Digamos que la violencia machista, a la punta del iceberg, son lamentablemente las víctimas que mueren, pero hay muchísimas mujeres víctimas de violencia, sufriéndolas en su casa en silencio. Hay que poner medios para que puedan ser independientes, para que puedan liberarse, para que puedan hacer frente de otra manera a su vida sin depender del agresor, y proteger a los niños y las niñas, que estamos viendo también una tendencia a utilizar a los hijos utilizar a los hijos como forma de violencia contra la mujer. Eso es terrible. Natividad Arnaiz, tú asentías, hablábamos de micromachismos. Desde la sociedad, como decimos, existen esos minutos de silencio. Se habla de cambiar las penas. Unos dicen que no, que ahora estamos saltándonos a la torera el Código Penal y que estamos asumiendo una culpabilidad. Pero algo hay que hacer, algo hay que cambiar. ¿Qué postura tienen ustedes? Yo pienso exactamente lo mismo. Primero, sin educación es imposible llegar al mundo que queremos tener, y por supuesto sin presupuestos tampoco, esa es la clave. Y para eso solamente hay que tener voluntad política, y que realmente esa mitad de la población que somos las mujeres seamos escuchadas de una vez. El 8 de marzo lo demostró. Creo que fue un golpe sobre la mesa que dimos todas las mujeres y muchos hombres también, y en política eso se debe escuchar y se debe respetar y se debe cambiar. Es fundamental el lenguaje inclusivo. Parece mentira, pero eso es algo que hemos aprendido porque nos lo han enseñado. Cuando yo a mi hija le pregunto si tiene muchos amigos en clase, me dice sí, y amigas también. Entonces ellos entienden perfectamente que el lenguaje no es inclusivo, ¿no? Entonces hablar como hablamos de juntas o de todas no está excluyendo a los hombres, porque estamos hablando de personas, y siempre que nos vean utilizar ese lenguaje inclusivo se habla de personas, porque no queremos que las mujeres se invisibilicen, y creo que ese debe ser un primer paso que se tiene que hacer a través de la educación y a través de presupuestos. Luego volveremos, gracias, en esos grandes temas, pero más adelante. Ahora sí pasamos a un bloque 3, en el que queríamos hablar también de transparencia, de conocer los rostros. Como bien decíamos antes, estábamos hablando de cada candidatura. Podemos extendernos un poquito más en este bloque de quién conforma cada candidatura y quiénes podemos en Canarias. Sucede con otros partidos también que uno piensa que casi es una filial de algo nacional y que no tiene una identidad propia, o que surge de unas bases ya instauradas de otros partidos, y que dónde está la identidad del partido en el archipiélago. Y nosotros hablamos sobre todo para Canarias. Otra vez de nuevo esa tesitura fácil de identificarnos. Primero, la candidatura, hablabas antes brevemente, sí te pido que ahí seas más breve porque lo has presentado al comienzo, y en esa segunda parte, ¿de dónde nace Podemos en Canarias? ¿Es a lo mejor la eclosión, como otros partidos, de muchos partidos municipales que al final son las mismas personas que conocíamos de antes? ¿Hay una fuerza nueva? ¿Es una mixtura? Yo creo que Podemos, en general, no solo en Canarias, nace pues de toda esa indignación que estaba sufriendo la gente en las calles al ver que la política que estaban haciendo los partidos tradicionales atacaban frontalmente a la mayoría ciudadana. En ese sentido, la gente, como ya sabemos, salió a las calles, se produjo el movimiento 15M, también las distintas huelgas generales que se dieron en nuestro país y movilizaciones, y creo que de ahí surge y nace Podemos, ¿no? Es una herramienta que transforma toda esa indignación que estábamos viendo en las calles en cambio político. Decía Antonio Machado que la política o la haces o te la hacen, y probablemente si no la haces te la harán contra ti. Entonces lo importante es poder empoderarse las personas y decir, yo quiero participar activamente en política, y eso lo puedes hacer a través de una herramienta que se llama Podemos, y que creo que cogió pues ese guante que nos lanzaban diciendo, si tan indignados están, si tanto se quejan, preséntense a las instituciones. Eso hicimos, y yo creo que con muy buenos resultados. Creo que la candidatura de Juntas Más Fuertes pues recoge todos estos valores, todos estos principios que compartimos dentro de Podemos. De hecho, pues hay muchísimas compañeras que comenzaron antes siquiera que empezara Podemos, con el manifiesto Mover Ficha,
y creo que lo importante no es solo quedarnos en aquellos que estaban en Podemos o que llevan militando en Podemos durante estos años, sino lo importante es saber seducir y saber atraer a nuevas personas, ¿no? Que Podemos siga gustando y de una manera transversal poder encantar pues a abuelas, a abuelos, a madres y también a la gente más joven, ¿no? Ya hablábamos también, luego hablaremos de las nuevas tecnologías, le retiro un poco la palabra por ahora para seguir en esa diversidad que teníamos de voces. Hablamos de esos rostros de Canarias, de Podemos. El rostro de Manuel Marrero es conocido de otras actividades sociales y demás. ¿Esto resta, esto suma, esto es hacer otra vez vieja política o estamos confundiendo y hay que aclarar esos matices, Manuel? Sí. Yo durante toda mi vida milité exclusivamente en el Sindicato de Trabajadores de la Enseñanza de Canarias porque era trabajador de la enseñanza y teníamos necesidad de organizarnos. Si no, pues en otro sitio cualquiera hubiera sido trabajador del transporte o de cualquier otro sector en el que hubiera estado en ese momento porque era la necesidad organizarnos. Y cuando yo ya casi había perdido las expectativas en la política y cuando vi que Podemos se organizó y vi que aparecía un movimiento nuevo que tenía un carácter asambleario, que no se le preguntaba a nadie de dónde venía, sino que sumaba, integraba a toda la gente en función de unos objetivos, dije, estos son los míos, aquí me encuentro yo muy a gusto, ¿no? Y desde Podemos antes se hablaba de familia. Yo la percepción que tengo con Noemí Santana como nueva secretaria general y el Consejo Autonómico en general en estos tiempos es que aquí a Canarias hemos invitado a Monedero y a Kichi cuando una semana antes estaban peleándose en los medios. Hemos invitado a Miguel Urbán, hemos invitado a Juanma del Olmo, a Noelia Vera. Es decir, gente de todas las sensibilidades dentro de Podemos han venido a Canarias en estos últimos meses. ¿Por qué? Porque queremos nutrirnos de todo lo mucho y bueno que tiene Podemos en todo el país y que nos aporten cosas. Pero también queremos hacer otra cosa, que es construir un Podemos fuerte en Canarias, que no sea dependiente de un Podemos central, que no esté subordinado, que estemos en igualdad de respeto y de condiciones y que de alguna manera no estemos tutelados por nadie. Somos mayores de edad, somos adultos y tenemos capacidad para poder decidir en Canarias lo que queremos para Canarias. Eso sí, muy coordinados con un proyecto estatal común que es el que estamos defendiendo y que nos parece magnífico. Luego hablaremos de eso porque hemos abierto varios melones y uno es de otras disensiones en Podemos a nivel nacional. Pues como ven, el debate no es tan suave o tan en coordinación como podemos ver en otros momentos. Ha habido ya represalias incluso dentro del partido y abrimos esa puerta. Queremos ser más independientes y eso tendría un futuro. Lo haremos más adelante. Y ahora sí, Mari Carmen Martín, también estábamos hablando de esos rostros. Ella comentaba determinados rostros de la candidatura. Ustedes no han hablado del resto de su candidatura y es el momento. Bien, pues Todas a Ganar 2019 trae bastantes rostros conocidos y no conocidos externamente, pero que para nosotros son rostros que escenifican muy bien la esencia de Podemos. Dentro de nuestra candidatura autonómica está la compañera Carmen Valido, que hoy es diputada en el Congreso de los Diputados, que tiene una experiencia que ha tenido allí y que nos resulta muy interesante, que nos puede aportar, una compañera incansable que trabaja como una loca. Tenemos al compañero André Brianzó, que es el candidato por Fuerteventura, militante de La Paz. Tienes un problema con un desahucio, con un problema de vivienda, lo llamas y está ahí para asesorarte. Pero tenemos también compañeras y compañeros más anónimos como... Es que, claro, no los puedo nombrar a todos y después queda la cosa un poco fea. Pero defíneme esos perfiles, ya que a lo mejor son muchos y sería complicado y nos extenderíamos. ¿Qué define a esas personas? Bueno, yo creo que el denominador común que las define a todas es el compromiso. Es el denominador común que las define a todas, es el compromiso y el poner al servicio del proyecto y del cambio sus conocimientos, sus habilidades, su tiempo, sin pedir nada más a cambio que el trabajo propositivo y que esto camine y que se puedan hacer cosas y que... Y no hemos nombrado a Meripita, ¿por qué? Meripita no se presenta en las primarias. Efectivamente, pero se ha nombrado mucho previamente. Aquí no estamos riendo, algo está pasando aquí. Ustedes sabrán, ya es que se ha hablado mucho de esa posible candidatura, de esa delegación, de qué había pasado allí. Como ya se ha hablado tanto, mejor es que hable quien tiene que hablar. Bueno, pues la compañera Meripita para nosotros es una compañera muy valiosa, está haciendo un gran trabajo en el Congreso y en la ejecutiva de Pablo Iglesias. Es una compañera que sí, que forma parte
del equipo, porque el equipo es mucho más amplio que quienes conformamos la candidatura. Aquí hemos decidido entre mucha gente quiénes van a ser las personas que están en esa candidatura, más allá de esas 60 personas, y Meripita forma parte de ese equipo. La vemos poco porque nos la tienen secuestrada en Madrid, pero es una compañera que por supuesto valoramos y apreciamos y que estamos muy orgullosos de su trabajo. Precisamente Natividad Hernández lo he hecho para ver si muchas veces se ha dicho que esa figura restaba fuerza a este equipo, y por eso quiero que ustedes me definan este equipo y hablen de eso, que simplemente es una circunstancia, uno le toca estar en un lado, otro en el otro, y que sigamos hablando de esta candidatura. En nuestro equipo, en Podemos en general, que era un poco la pregunta inicial, sí. Llega la gente de diversos lados. Hay gente que viene de otros proyectos políticos, como puede ser el caso de los compañeros que tengo aquí, y hay gente que llega de ninguna parte, es decir, de la calle, que es el caso mío o el caso de Mari Carmen, ¿no? Que de repente aparece un proyecto, que escuchas cosas que nunca habías escuchado, que nunca te habías planteado formar parte de la política y muchísimo menos de manera institucional, sí a lo mejor a nivel de la calle, a nivel particular o incluso con alguna asociación en un momento dado. Y Podemos conforma, o sea, tiene todo ese tipo de personas, ¿no? Mayoritariamente son las que te he comentado, son personas que antes no habían estado en ninguna institución política ni en ningún partido político. Pues muchísimas gracias, Natividad. Y ahora sí que vamos a otra parte. Pequeño, es un bloque pequeño porque quizá no merecía tanto esa relevancia, pero sí es algo que en muchas ocasiones se le ha achacado a partidos de izquierda y también a Podemos. Son esas posteriores alianzas de cara a elecciones que es habitual en política. En este sentido sí le voy a hacer también el testigo, en este caso Manuel Marrero, para que no piensen que siempre le ataca la parte difícil a Noemí Santana. Y sí sería esa pregunta, ¿qué pasará después? Una vez nos unamos y lleguemos a pactar con otros partidos, se ha hablado claramente de Izquierda Unida, de todas las municipalidades, cuando se habla a lo mejor de Podemos de forma global, cuando estamos hablando de partidos como Si Se Puede y se defiende que no estamos hablando en ese caso de Podemos, sino Si Se Puede, y la gente ya no sabe exactamente si estamos hablando de Si Se Puede, si de Podemos, si de una alternativa municipal para poder estar en un ámbito más de municipios, o si están jugando con uno, o es que no terminamos de entender el lenguaje. Sí, yo simplemente le voy a hacer dos reseñas. Una de ellas, en el año 2012, cuando Podemos no existía, yo formé parte de una candidatura de unidad en Canarias, en la provincia de Santa Cruz de Tenerife, para el Congreso de los Diputados. Todo lo que se movía en esta isla a la izquierda del PSOE estaba, más los movimientos vecinales, Si Se Puede, Izquierda Unida, ECUO, movimientos vecinales, etcétera. Aquello se frustró un poco al final. Y en estos momentos llevamos tiempo también trabajando. Mire, desde el día siguiente de las elecciones de 2015, nos empeñamos algunos en que había que rozarse entre las distintas fuerzas que había en Canarias, en que había que quitar reticencias. Y así creamos una cosa que se llama la Asamblea de Cargos Electos de la Izquierda en Canarias. 150 cargos que están en los distintos cabildos, en el Parlamento de Canarias, en distintos ayuntamientos, aunque no están bajo el nombre de Podemos en ninguno, sino con las confluencias. Nosotros, por ejemplo, un ejemplo en el que nos miramos mucho es en la Asamblea Ciudadana Lagunera, y lo que significa Unida Se Puede en la laguna. Pero es que es necesario en Canarias construir una alternativa creíble, potente y que sea capaz de desalojar. Nosotros no tenemos vocación de seguir siendo minoritarios y los 7 diputados y diputadas que estamos en una esquinita del Parlamento. Nosotros tenemos aspiraciones a gobernar en Canarias. Y gobernar en Canarias significa unir a todas las fuerzas posibles. Y en esas fuerzas posibles hoy en día están Izquierda Unida, que a nivel de Estado ya hay un acuerdo con ella, ECUO, que también hay otro acuerdo con ella. En Canarias concretamente, Si Se Puede, o Alternativa 25 de Mayo, o Somos, o otros movimientos vecinales y asociaciones que existen. Y nosotros apostamos por la unidad de todos ellos en un proceso de confluencia que nos tiene que llevar a incrementar nuestra presencia en las instituciones y ofrecer de alguna manera esperanzas a la población canaria de que por una vez ese disenso que ha habido habitual, esas peleas entre los diversos grupos pequeños, hoy se produce una unidad, y desde Podemos tenemos mucha responsabilidad en que eso sea así, y estamos apostando por ello desde la candidatura de Juntas. Pues muchísimas gracias. Y ahora sí que vamos a Mari Carmen Martín, vamos a hacer un salto porque estamos hablando casi imagen global, pero claro, la gente puede pensar, sí, estamos dando unidad, es necesario hacer un lenguaje global, pero ¿qué pasa con los programas electorales? Entonces aquí, ¿cómo llegamos a una unidad de distintos programas electorales cuando alguien en algo pensaba diferente? ¿Dónde conseguimos esa unidad? Pues los programas electorales se trabajan y se hacen participativos y se trabaja sacando el debate a las bases, a la militancia y con las organizaciones con las que vayamos a confluir y a llegar a esa coalición electoral
que no es la apuesta de una candidatura o de otra, que es la apuesta de la Asamblea Ciudadana, que lo votó en marzo de este año, la de que se trabajara por llegar fuertes con una candidatura más unitaria a ganar las elecciones de 2019. Y en eso se está trabajando desde los municipios con las distintas fuerzas que hay en cada municipio, que no siempre son las mismas y que no siempre tienen las mismas posibilidades de llegar a encontrarse o de llegar a un acuerdo. Pero desde luego el programa electoral en Podemos siempre ha sido así, es un programa que tiene que ser participado, en el que tiene que participar los círculos, en el que tiene que participar expertos, en el que tiene que participar la sociedad civil y en el que hay que acordar también con las fuerzas con las que vayamos cómo nos sentamos a compartir todo eso y a poner en un objetivo común. Pues muchísimas gracias, pero uno puede pensar en ocasiones, pues a veces parece que voy como cuando llamo a una gran compañía, me corresponde un teleoperador de un pequeño partido y al final, ¿qué pasa conmigo? ¿Qué sucede entonces? Yo creo que lo que la gente está cansada es del Frente Judaico Popular y el Frente Popular de Judea, como decían en La vida de Brian. Yo creo que están esperando con muchas ansias esa unidad de la izquierda, pues para poder hacer frente a esas elecciones de mayo de 2019. Creo que si en algo estamos orgullosos de esta nueva etapa de Podemos, de esta nueva dirección, es que ha sabido romper con los conflictos que había con otras organizaciones políticas, que ha sabido naturalizar las relaciones, crear espacios respirables, espacios cómodos, donde todas nos podemos sentar, consensuar y ver que es más lo que nos une que lo que nos separa. Que probablemente esas organizaciones que han venido caminando y haciendo un trabajo muy positivo y en el mismo sentido de Podemos, pueden ser unas aliadas de cara a esas elecciones y de cara a poder gobernar Canarias. Pues muchísimas gracias. También pues te doy esa última palabra, ese cierre. Mucha gente repite las palabras de Pablo Iglesias cuando llega Pedro Sánchez al gobierno, dice voy a cogobernar. Mucha gente dice que Podemos fagocita a toda la izquierda y va a acabar con toda la identidad. ¿Tenemos que tener miedo? ¿Estamos en la cultura del terror o qué está pasando? No. Y precisamente quería contestar a una afirmación que me parece del todo injusta sobre la dirección anterior, que me ha parecido entender que es que no tendía puentes hacia otras fuerzas políticas. Esto no es así. Los problemas que ha habido en Podemos no ha sido por no tender puentes con otras fuerzas políticas, sino por integrar dentro de Podemos a otras fuerzas políticas, y eso es precisamente lo que puede hacer que parezca lo que estás comentando, ¿no? Lo de fagocitar. Nosotros creemos, y esta candidatura también lo cree, que las confluencias son necesarias. Como bien ha dicho Mari Carmen, no es que lo creamos, es que es algo que se votó y que estamos haciendo, y nuestros secretarios generales, que tienen ahora mismo responsabilidades de negociaciones, lo están haciendo, pero que se debe hacer desde la independencia política de cada partido, ¿vale? Entonces, eso es a lo que nosotros llamamos una coalición, eso es lo que se votó, eso es lo que se está haciendo, se está llegando a acuerdos con fuerzas también por personas que están dentro de esta candidatura, y por eso quería aclarar que desde aquí también apoyamos las confluencias, no porque lo digamos nosotros, sino porque así se votó en la Asamblea Ciudadana. Ella está lanzando una pelota sobre un tejado, y es que también ha habido algunos puntos que han quedado descolgados. No nos hemos olvidado, simplemente hemos querido seguir el ritmo de los bloques, pero después haremos ese tiempo de respuestas, pero como decíamos, para que pudiéramos hacer esa exposición pues serena de todo lo que suponen unas primarias, que como ven tienen su chicha también, su sal y su limonada, que lo seguiremos hablando después de la publicidad, en ese quinto bloque donde hablaremos también de Podemos como fuerza, hablaremos también de las dietas, de los salarios, de los aforamientos, todos estos temas que han sido actualidad, que han sido política, que han sido tanto conflicto en muchas ocasiones, y muchos también creen, de todos los partidos, que se está generando una especie de tensión preelectoral preconcebida. Pues de todo esto vamos a hablar después de una publicidad. Ellos se merecen beber un poquito de agua y retomar fuerzas, y esos puntos, esos puentes, esas lanzas sanas de un debate los vamos a recoger después de la publicidad.
Y retomamos, ya saben que esto ha sido puro directo, también que nos hemos ido por partes del debate, que el tiempo es oro, nosotros lo tenemos bastante medido, hemos tenido que un poco cortar tijera para que dé tiempo a todo y no queríamos olvidarnos ni muchísimo menos de esos temas que quizá ustedes conozcan, pero que tenemos que hablar, son los más sociales, los que más importan, esas propuestas de cada candidatura de cara a grandes temas. Noemí Santana, grandes temas complicadísimos, yo lo sé, en televisión, hablar sin herir la sensibilidad, sin olvidarnos de lo importante, hablar de educación, hablar de sanidad, hablar de movilidad, que tanto hemos protestado y tanto ha protestado la ciudadanía, y unos dicen que sí hace falta carreteras, otros que no, otros que movilidad, otros que en sanidad tenemos unas grandes listas de espera a pesar de tener una sanidad estupenda, que en educación necesitamos más presupuestos y llegar a ese 5% del Producto Interior Bruto, pero dedicado a qué, y también tenemos servicios sociales, no nos queríamos olvidar. Sí, la verdad que yo me quiero centrar en la principal prioridad que vamos a tener si llegamos al gobierno, que es acabar con la pobreza. Por eso me quiero centrar en el área de servicios sociales, el generar un empleo de calidad, no un empleo precario, estabilidad en el empleo, pues a través de políticas activas, especialmente dirigidas a los sectores más vulnerables, las personas jóvenes, las personas con diversidad funcional, también personas transgénero que tienen muchísima dificultad para poder acceder al mercado laboral. No olvidarnos de nuestros pequeños y medianos empresarios, los autónomos, establecer una tarifa plana, el también tener acceso a una banca pública que le dé liquidez, porque ya vemos que la banca privada, la banca comercial le ponen muchísimas dificultades y muchísimas bloqueos a la hora de poder acceder a crédito. Entiendo que con la subida de la cuota de autónomos no estará de acuerdo entonces. No, por supuesto que no, yo creo que ahora no es el momento. Creo que los que deben hacer un especial esfuerzo cargándoles de impuestos es a las grandes fortunas y no a los pequeños y medianos empresarios, sino a esas grandes sociedades que ahora mismo en Canarias el impuesto de sociedades prácticamente se puede bonificar al 90% a través de la Reserva de Inversiones en Canarias. Yo creo que eso no debe ser así, o como por ejemplo la zona especial canaria que hace que las grandes empresas tributen al 4%. Yo creo que lo que debemos hacer es favorecer a los pequeños, medianos empresarios y autónomos una fiscalidad aminorada y poner esos grandes esfuerzos en los que más ganan para así redistribuir la riqueza. Seguro que lo han dicho ustedes muchas veces, pero usted hace que las grandes fortunas huyan de nuestro territorio. Las grandes fortunas no huyen y eso lo podemos hacer mirándonos en el ejemplo pues, de los países nórdicos, donde se gravan con grandes impuestos a las grandes fortunas y la economía afortunadamente va muy bien. También en países como Canadá, o no nos vayamos tan lejos, en Portugal, donde hay un gobierno del cambio, donde no solo la economía crece, sino es que además las políticas sociales crecen. Y eso es lo que queremos trasladar, traer como ejemplo también a Canarias. Hemos presentado también un plan integral de vivienda para aumentar y rehabilitar el parque público de vivienda, que no haya viviendas vacías pertenecientes a los bancos y gente sin casa. También queremos regular el alquiler vacacional, que es un grave problema ahora para el alza de los precios en el alquiler también. Otra de las cosas que queremos hacer es ayudar a través de la fiscalidad también al acceso a la vivienda de los jóvenes, y quien quiera acceder a una vivienda pues que tenga que pagar menos impuestos. Nosotros no entendemos cómo el impuesto de sucesiones y donaciones se está bonificando al 99% en Canarias, mientras el impuesto de transmisión patrimonial sigue siendo tan alto, al 6%, cuando eso dificulta muchísimo que la gente pueda acceder a una vivienda, y una vivienda tal cual establece el artículo 47 de nuestra Constitución española es un derecho fundamental de la ciudadanía. Como ven, gracias Noemí, hemos sido en este caso más extensos, 4 minutos para poder expresar, porque es complicadísimo si no hacer un mero análisis coherente de los grandes temas que decíamos, que son tan importantes para los telespectadores, para los que nos están viendo también en sus casas. Y es que, Mari Carmen, muchas veces sucede que el ciudadano ve desde su casa una nueva medida legal, una nueva bonificación, y después o no se llega a ampliar esa bonificación porque se dice que el presupuesto no ha llegado, a pesar de las adendas y las enmiendas, no llega al ciudadano, y posteriormente un poco se culpa a una determinada política social de que ha llevado un país a la ruina.
siempre como referente fuera de España, siempre Europa el que amoneste cualquier partido que tiene que obedecer. Lo digo porque ustedes también han hablado en medios de comunicación de una nueva postura económica para que reverdezca Canarias, que vuelva a tener una economía saneada, con bonificaciones. Estamos hablando de una entelequia, estamos hablando de un imposible, realmente se pueden hacer las cosas de otra manera. Es cuestión de voluntad política. Nosotros hablamos de un nuevo modelo productivo que es necesario para Canarias, porque ahora mismo el modelo productivo basado en el turismo del todo incluido, que es un turismo depredador, que genera trabajos precarios, que nos genera unos grandes problemas medioambientales, no nos va a solucionar el futuro de Canarias. Por eso hablamos de un cambio de modelo productivo, de sostenibilidad, de I+D+I, de implementar energías renovables. Deberíamos ser la Arabia Saudí en energías renovables y estar exportando esas I+D+I en energías renovables. Y no tener a lo mejor esas plataformas petrolíferas que tenemos en las costas. No estar implantando el gas cuando deberíamos estar invirtiendo en energías renovables y poder ser autosuficientes. Repartir convenientemente los fondos que vienen del POSEI para que nuestros productores llegue a todos nuestros productores de distintos productos y que tengamos que importar muchísimo menos de lo que consumimos. Buscar que el turismo tenga sinergias con esos productores locales, con ese comercio local y que no se quede en un mero todo incluido de sol y playa, porque además esta tierra tiene mucho más que ofrecer que ese turismo de sol y playa, y que también se genere empleo por ahí con las sinergias entre los distintos sectores. ¿Nos granjeamos entonces enemigos a veces al plantear determinadas posturas sociales, personas que estaban instaladas en determinadas corporaciones o entidades empresariales desde hace tiempo? Hombre, desde luego el que defiende sus intereses económicos, los poderosos, pues nos granjeamos enemigos cuando hablamos de movilidad y hablamos de defender un transporte público de calidad en vez de defender más inversión en carreteras que consume suelo, que contamina, y que lo que hay que hacer es un buen plan de movilidad para que la gente pueda utilizar el transporte público y usar menos coche privado. Pues evidentemente nos granjeamos enemigos, pero es que son los enemigos contra los que venimos a combatir, tampoco nos asusta eso. Y en eso entiendo que quizá sí Podemos totalmente de acuerdo, aquí no hay diferentes matices. Manuel Marrero, si quedaba algo a lo mejor de educación, no sé si ha llegado a hablar Noemí Santana de esos grandes temas que estábamos hablando, servicios sociales también. Sí, bueno, en general nosotros, dentro de Podemos en general y dentro de la candidatura nuestra, pensamos que en primer lugar, ¿cuál es el marco que nos rodea? Una Europa que está a favor precisamente de las multinacionales, en contra de las personas y de los trabajadores y en contra de la emigración, una Europa fortaleza. Por tanto, queremos otro tipo de Europa. Eso en primer lugar. Pero es que Europa muchas veces ha amonestado determinadas figuras, aunque queramos otro tipo de Europa. Es que queremos una Europa donde se atienda a la ciudadanía antes que a los grandes negocios, a las grandes multinacionales que actúan en Bruselas como lobbies concretamente. Por otro lado, en el Estado español queremos gobiernos progresistas y políticas progresistas que traigan bien para el conjunto de la población, para el conjunto del Estado, porque somos solidarios con todas las regiones y nacionalidades de este país y por tanto queremos que se planteen las políticas que se están haciendo, las que están haciendo que el PSOE en Madrid mire a la izquierda. También nos parece muy importante, es decir, ese salario mínimo interprofesional, que a lo mejor no sale al final porque el resto de partidos les parece mucho un salario mínimo interprofesional mientras no se quejan de las grandes fortunas y de los impuestos que a ellos no se les aplican. Por tanto, esas son dos cuestiones fundamentales. Las pensiones también se está diciendo que no se puede aumentar las pensiones, que nos cargaríamos a la lucha del Estado. ¿Qué está pasando? Es que ese es otro de los problemas también que nosotros nos planteamos a nivel global. En el asunto, por ejemplo, de las pensiones, no puede ser que estos días la OCDE haya sacado que hay que alargar la tiempo de trabajo hasta la esperanza de vida, es decir, que la gente muera trabajando, es lo que pretenden, ¿no? Es decir, la esclavitud continuada, cuando resulta que la gente después de 30, 35 años, 40 años, ha producido ya bastante y se merece un descanso y se merece que la sociedad le revierta todo aquello que ha dado. Eso respecto a las pensiones, tienen que estar indexadas al IPC, tienen que estar, de alguna manera no puede ser estas reformas de pensiones que han empobrecido a los pensionistas. Yo soy pensionista también en estos momentos y sigo viviendo de mi pensión. Por tanto, sé de lo que hablo también como otros muchos pensionistas. Y yo soy de los privilegiados, porque soy de las pensiones más altas en este país junto con otros grupos que están por encima. Pero quiero decir que la gente que somos Grupo B, Grupo A en la administración, no tenemos malas pensiones, pero es que resulta que hay un montón de gente que no llega a fin de mes y que encima ha tenido que mantener a sus hijos, a sus nietos, etcétera. Hay otra cuestión como la educación. Las leyes en Canarias
no se cumplen a veces. Este gobierno se ha manifestado por dos cosas, por la inacción política y por el incumplimiento, porque lo que hace es evaluar durante los 2 primeros años, dice que están evaluando, luego un tercer año dicen que hacen planes, que todavía muchos de ellos no nos han llegado ni siquiera al Parlamento, luego vienen las elecciones, no ha habido evaluación y vuelve otra vez la rueda a empezar. Y en medio de esos planes y esos proyectos, ¿sabes? Se nos van cientos de miles de euros cuyos proyectos no los hacen funcionarios independientes, sino se los entregan a empresas privadas para que los hagan. ¿Quién nos garantiza que hay una alternativa para esa forma de actuar de 4 años a 4 años? Mire, es que lo que hemos tenido en política en Canarias son gobiernos que funcionan para una sola legislatura, es decir, no piensan más allá. Nosotros creemos que se tienen que hacer políticas pensando más allá en la población. Y, por ejemplo, pensar en 25 años vista es pensar en formar una sociedad, por ejemplo, y que se cumpla la Ley Canaria de Educación y que se llegue al menos a ese 5%. Este gobierno nos tiene situados a fecha de hoy en un 3,61%. No vamos a alcanzar hasta el 2030. ¿Y nos creemos esa promesa de llegar al 4% según los presupuestos? No, ¿Nos creemos esa promesa? Porque no, que va. Ha habido unanimidad en No, el Parlamento. sí, este es el cinismo político, este es el problema del cinismo político, es decir, que se vota en el Parlamento una propuesta firmada por todos, donde todos decimos que en los presupuestos va a llegarse al 4%. Pues mire, nosotros vamos a plantear una enmienda, vamos a ver si los demás la aceptan, que es que esa rebaja absurda que han puesto, digo absurda en tanto que no beneficia a mucha gente y sin embargo sí repercute en pérdida de 140 millones de euros de recaudación, que es el bajar el IGI general, el impuesto del 7 al 6,5%. Ese medio punto significan 140 millones de euros. ¿Sabe cuánto falta para llegar al 4%? 175 millones. Los podemos sacar de otros lugares también, subiendo por ejemplo los impuestos suntuarios o planteando algunos cambios en algunos lugares. Por ejemplo, es inconcebible que en Canarias se esté pensando en cientos y cientos de millones para obra pública cuando tenemos más de un 40% de pobreza. Es decir, nuestra prioridad es resolver los problemas de la población, no resolver los problemas de los negocios, de los amigos de los que están en la política, que de alguna manera lo que tienen, hay aquí en Canarias una connivencia tremenda entre políticos y empresarios, que son unos poquitos empresarios muy beneficiados de la obra pública. Le pongo un ejemplo. Mientras estamos sufriendo en la autopista del norte y en la del sur grandes colas todos los días, ¿saben cuál es su gran apuesta en Tenerife? Pues gastarse 300 millones de euros en el cierre del anillo insular con un túnel en el otro extremo de la isla. O mientras tenemos problemas medioambientales, etcétera, pues el mayor planteamiento que tiene ahora, y eso lo apoyan casi todos los partidos, menos nosotros, es hacer un muelle en Fonsalía, en el sur, que son otros 300 y pico millones, en la isla de Tenerife, o ampliar el muelle de Agaete. Es decir, ¿no? Que estamos asistiendo, digamos, a un disparate auténtico de gestión pública, y después resulta que ahí estamos detrás de ver qué ha pasado desde el 2016 hasta ahora, por ejemplo, con el cobro de impagados de Grecasa, que es una empresa creada por Hacienda. Estamos detrás de saber si son 100, 200, 300 millones, porque aquí en Canarias sí que estamos en capacidad de asegurar que en los últimos años ha habido una amnistía fiscal. Se le ha perdonado el cobro a mucha gente mediante pues el que se estropeó un programa informático y no ha funcionado en este tiempo, desde 2016 hasta ahora no ha funcionado. Esas denuncias las estamos haciendo en el Parlamento. O el sobrecoste en las carreteras, que lo hemos llevado a la Fiscalía. Llevamos a la Fiscalía el sobrecoste de la carretera en el norte de La Palma, es decir, no puede ser ocultándonos información. En un 66% de incremento decían, el Consejo Consultivo hablaba de un 66% de incremento y un 32% de reducción de la obra. Pues al final descubrimos que el 66% no era, que era un 95,6% de incremento de esa obra. Es decir, con esta forma de entender la política, de gestionar lo público, parece que no les duele. O la sanidad. Recientemente fuimos Noemí Santana y yo, pero nada más termino con esto. En la sanidad nos fuimos a visitar el Hospital del Sur y ¿sabe cuánta gente había esa tarde allí? Pues el señor Baltar, el señor Clavijo y el señor Alonso y un solo médico. Bueno, Baltar también trabaja en sanidad, lo podemos decir en este caso, y conste que no tenemos ninguna cuña, pero para que vean que no tenemos aquí ni trampa ni cartón. Y ahora sí, Natividad Arnaiz, grandes temas que a lo mejor se hayan quedado de la compañera, que quieras resaltar para ese cambio de la sociedad. Y si estamos jugando a lo mejor con la entelequia, porque es muy sencillo desde la oposición plantear un cambio cuando no hemos nunca ejercido ni gestionado, o tenemos ya ayuntamientos que consideramos modelos que podemos traer aquí, que funcionan y que de verdad la gente puede ver un cambio real.
Sí, sobre los grandes temas, creo que se nos ha quedado uno importante que me gustaría hablar, que es un temazo. Es un tema que cuando se dice, mucha gente tiene miedo a escucharlo o tiene miedo de asumirlo, ¿no? Y además porque tiene muchos mitos, y es la renta básica. Nosotros somos firmes defensores de la renta básica, concretamente de una vuelta de tuerca más de esa renta básica, que es la renta básica de las iguales, y que consiste fundamentalmente en un reparto de la riqueza. ¿Por qué? ¿Y por qué se pueden quitar los miedos a este tipo de iniciativas? Cuando uno sabe que el 40% de la población canaria está en riesgo de pobreza y exclusión social, estamos hablando casi la mitad de la población, esto es gravísimo, esto es gravísimo. Pero uno podría decir, no, es que hay mucha economía sumergida. Sí, claro. Claro. Bueno, no tengo tanto tiempo como para entrar en ese tipo de picaresca. Desde luego, la economía sumergida que hay ahora mismo es para subsistir, ¿vale? Me refiero a la de las personas de la calle. La otra economía sumergida, por supuesto que existe y es muchísimo mayor. Pero a lo que iba, cuando nos encontramos que en Canarias 40.000 personas tienen el 80% de la riqueza, quizás es cuando nos podemos empezar a plantear qué está pasando con el dinero que hay en esta tierra, porque dinero hay, ¿vale? Y ese dinero no solamente lo generan esos 4 empresarios que se lo reparten entre ellos y que, como vemos, además ofrecen trabajos y salarios de miseria. Ese trabajo lo están haciendo miles de mujeres, sobre todo mujeres, que están cuidando de sus hijos, que están cuidando de personas dependientes y que con ese trabajo, que no es empleo porque no está pagado, ¿vale? Con ese trabajo están sosteniendo la sociedad y están produciendo y están incrementando ese Producto Interior Bruto. Creemos que por eso hay que hacer un reparto real de la riqueza, porque hay mucha más gente que está trabajando que la que está cobrando realmente un salario. Y creo que es posible, sí es posible. Hay estudios, la calle nos lo ha enseñado. Aquí en la Orotava tenemos además un estudio, sin ir más lejos, sobre una fase de implantación de la renta básica de las iguales y cómo podría funcionar. También en otros países, ¿no?, se han hecho algún tipo de experimento con ello. El propio Lehman Brothers ya lo dijo en su momento, también Alemania lo ha debatido en su Parlamento. Lo que está claro es que, tal y como estamos ahora, la gente no resiste más y tenemos que poner a la gente, a las personas, en el centro de la política, y la única manera de hacerlo es así, es repartiendo la riqueza. Y como ha dicho el compañero Manolo, se están invirtiendo, o gastando, mejor dicho, millones y millones de euros, mientras mucha gente está pasando condiciones... ¿Y puede la política dar ese cambio? Cuando hemos hablado, por ejemplo, y hablamos recientemente de ese nuevo impuesto en la banca, de cómo se ha tratado de efectuar ese giro dentro de la propia justicia, ya no estamos hablando a nivel de Canarias, sino a nivel nacional. Hablamos también de ese cambio en el estatuto, de la retirada de aforamiento, de si hacemos una retrospectiva o no, de cómo entendemos la ley. Es decir, no hay un único freno dentro de la política, hay una legislación, hay unos derechos jurídicos, y justo cuando se habla de ese tope de los derechos jurídicos se plantea que también pueden estar politizados. ¿Es porque no queremos avanzar o es porque nos queremos saltar todas las normas que teníamos preconcebidas? No sé si te he entendido bien lo que me has preguntado, pero... Es que no ha sido fácil tampoco de responder, pero yo voy ayudando, Pero si lo que me preguntas es si es posible, por supuesto que es posible. O sea, un gobierno puede conseguir eso y mucho más, siempre y cuando lo que piense es que por delante están las personas y su objetivo sea el bienestar de las personas. Por supuesto que se pueden poner otro tipo de medidas fiscales para las grandes empresas que no están cotizando. ¿Y si la justicia pone una traba? ¿Y si la justicia pone un pero a una entidad política y nos hemos quedado en las mismas? Hemos apostado por un proyecto político y no podemos llevarlo a cabo. La justicia, no sé, tenemos la Constitución que nos está diciendo que tenemos derecho a una vivienda. No sé qué puede decir la justicia con respecto a eso. Ha hecho mucho, ¿verdad?, en los últimos días. Derecho a la vivienda, derecho a la educación, derecho a la sanidad pública. Creo que la justicia ahí lo único que podría hacer es dar la razón, no debería poner trabas. ¿Y lo último acontecido respecto al impuesto bancario? Bueno, sí, es cierto que, bueno, ahí está la presión de la gente y cómo ha salido todo el mundo a la calle, porque evidentemente no es algo justo y no se va a quedar así. O sea, mucha gente ya se manifestó en las calles y van a seguir haciéndolo, y lo que hay que hacer es más presión, porque desde luego no son ellos quienes tienen que decidir, yo creo, ¿no?, las cuestiones de una banca que ha sido rescatada con dinero público, que se ha quedado con las casas de muchísima gente, como para que ahora encima esté tratando con este tipo de miserias, ¿no?, e intentando seguir estrujando un poco más a la gente.
Pues hasta aquí hemos llegado. Queríamos hacer también una especie de guiño con los compañeros de Mírame, que saben que en estos días también en redes han hecho un repaso de todos los perfiles políticos y de ese currículum pequeño, pero justo en esa parte no nos da tiempo a extendernos mucho, porque considero que con 10 minutos que tenemos, si les parece, es más importante ir a unas conclusiones vitales. Pero sí les voy a pedir por cada uno, primero recordar esas dos candidaturas para que ustedes las conozcan y ya las tengan bien señaladas, sobre todo, como decíamos, los nombres, porque ellos sí han insistido mucho en que no son estas personas que vemos solo en pantalla, sino que hay un equipo detrás de ellas. Vamos con juntas más fuertes, como les he presentado antes a Noemí Santana y también a Manuel Marrero. Y sí decir esa pequeña presentación de ese mini currículum, si podemos decir, un LinkedIn pequeñito, y después ya una conclusión a todo este debate, si quieren hacer a lo mejor alguna respuesta de eso que decíamos de lanzar puentes, de que sí hemos acogido a determinados colectivos como se hablaba de las Kelly, pero muy brevemente para poder hacer conclusiones y llevar ese debate sereno, que muchas veces se nos critica desde la televisión, que no sabemos hablar, que no sabemos pensar desde el rigor, que somos un puro espectáculo. No, es que se trata de directo, se trata de otro tipo de medio de comunicación, o ustedes critíquenos, que para eso está Twitter. Pero como decíamos, da tiempo a todos y se hace con mesura. Gracias por ese talante democrático. Y como le decía Noemí, para muchos ya tienes presentación, pero sí de cara a los telespectadores de Mírame Televisión, pequeña presentación y conclusión. Pues mi nombre es Noemí Santana Perera, nacida en Las Palmas de Gran Canaria, del barrio de La Isleta. Soy licenciada en Administración y Dirección de Empresa por la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Como decía mi abuela, yo soy una culo inquieto. Ella decía que su niña no era niña de estar en casa, sino niña de salir a la calle, niña de papeles y de números, y aquí está su niña pues dando la cara en las instituciones. Lo que he sido siempre es una activista. He estado militando en, por ejemplo, la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales como coordinadora de la delegación de alumnos, en movimientos ecologistas, en movimientos de la izquierda canaria. También milité en un partido político en Nueva Canarias hasta el año 2012, en la cual me fui totalmente desilusionada de la política, pero no del activismo social, del que seguí siempre vinculada a través de la Asamblea Popular de Gran Canaria, hasta que en el año 2014 nace un proyecto que se llama Podemos y me enamora. En este tiempo he tenido la fortuna de formar parte del equipo técnico de la primera Asamblea Ciudadana de Podemos, del Consejo Ciudadano Estatal primero que tuvo Podemos, también del Consejo Ciudadano Autonómico. Ahora tengo el gran orgullo de ser la secretaria general de Podemos en Canarias y la portavoz en el Parlamento de Canarias. Y bueno, tengo muchísimas ganas. Por si la gente un poco se ha olvidado, porque es verdad que lo he dicho solamente al principio del programa, Presidencia del Gobierno de Canarias, Parlamento de Canarias, son estas dos candidaturas que tenemos previstas. Un buen salto, ¿verdad?, esa presidencia. Pues sí, la verdad que yo creo que ya toca. Creo que estos 3 años y medio, casi 4, nos han servido como lección para saber formarnos, para conocer cómo funciona un parlamento y una institución desde dentro, y ahora toca gobernar, que es donde verdaderamente se pueden cambiar las cosas en el gobierno. Pues muchísimas gracias, Noemí Santana. Pasamos a esa otra candidatura. Como les decíamos, en este caso hablábamos de todas a ganar, de Mari Carmen Martín. Esa conclusión, ese cierre, o esas palabras que un poco te has quedado trastabillada, porque he sido bastante... les he metido mucha caña con los tiempos, pero es para que ustedes vieran pues toda la pluralidad que teníamos, todas las posibilidades de hablar. Esa conclusión o eso que tú querías comentar a la ciudadanía, pues las cámaras son tuyas, desde luego. Bueno, pues de Todas a Ganar 2019 es una candidatura que se compone de gente comprometida con el cambio social. Se nos quedó temas de servicios sociales, por ejemplo. O sea, vivimos en un sistema de servicios sociales asistencialista que muchas veces rompe la dignidad de la gente. Creemos que también hay que darle una vuelta de tuerca a esa ley de servicios sociales que se está trabajando y que no va a ser lo que tiene que ser, que hay que romper con el asistencialismo puro y duro, que hay que darle a la gente autonomía y dignidad para que pueda vivir en libertad. Y la renta básica que comentaba la compañera es una apuesta a debatir y a ver cómo se implementa y a ver cómo se hace, pero que desde luego se puede hacer. Hablabas de las trabas que nos encontramos con los jueces. El compañero Javier Doreste siempre dice, oye, es que gobernamos con las leyes del enemigo. Pero aún así, y gobernando con las leyes del enemigo, pues en el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria han conseguido romper el techo de gasto, porque han pagado, se han quitado la deuda con los bancos y por tanto pueden gastar más. Aun gobernando con las leyes del enemigo,
Si hay voluntad política, se pueden hacer muchas cosas. No nos olvidemos que al final las leyes se hacen en los parlamentos. Se hacen en los parlamentos. Si somos más y hay desborde, podremos cambiar esas leyes finalmente, que son las que nos Aunque acogotan. hablamos de unanimidades que después no llegan a nada. No lo decía usted, pero digo que es un poco esa paradoja que podemos hablar vivir a veces en de la política. unanimidades en mociones concretas o en propuestas concretas. Cuando se tramitan leyes, pues si se consigue cambiar algo, pues bien queda el cambio. Nos quedan creo que 3 minutos, poquito para cerrar. Manuel Marrero. Sí, respecto a mi persona, sí, ¿no? Pero muy brevemente. Muy y una brevemente, muy conclusión. brevemente. Soy profesor jubilado, maestro jubilado de la enseñanza, tengo un nieto, por tanto ya soy abuelo también. He trabajado como maestro y he trabajado como profesor de secundaria y también me licencié en Ciencias de la Información en la edad tardía para acercarme a través a la universidad. He comprobado en este tiempo que a los alumnos siguen sin poder asistir, a muchos ya han abandonado las carreras por la falta de ayudas y de becas, y que eso es una necesidad imperiosa en Canarias. Por tanto, otras de las militancias que he tenido ha sido también dentro, y las sigo teniendo, dentro de Europa Laica o dentro de los movimientos de renovación pedagógica, o por último en algo que sí me considero que es muy importante y en este debate no lo hemos tratado a fondo, que es la plataforma por un nuevo modelo energético en Canarias, donde estamos luchando por algo tan estratégico, como quién va a ser el dueño de los contadores en el futuro, si van a seguir siendo las multinacionales y todos esos aerogeneradores que están poniendo, pero que lo siguen de alguna manera controlando ellos, o vamos a ser los usuarios todos que tengamos nuestros paneles fotovoltaicos y tengamos la posibilidad de tener autoconsumo y producción eléctrica propia. Natividad Arnaiz, esa pequeña presentación también de tu persona, porque también tenemos que a veces centrarnos en individuos, aunque por supuesto hay un equipo de todas a ganar, y tu conclusión de este debate. No tengo una presentación muy grandilocuente, la verdad. Yo soy licenciada en Bellas Artes, he dedicado toda mi vida a trabajar en el arte a través de diferentes facetas. Soy restauradora de obras de arte y bueno, he trabajado en el sector de la educación también, en la universidad y en educación secundaria, también en empresa propia y empresas privadas, hija de pintor y de madre trabajadora del hogar, sin cobrar, por supuesto, un sueldo. Y mi activismo... Ningún máster, ¿no? Sin nada de eso. Y nunca he pertenecido a ningún partido político, ni tenía pensado hacerlo hasta que surgió Podemos y los compañeros me empujaron. Pero sí me ha gustado siempre desde la individualidad y también desde los colectivos echar una mano siempre que he podido al vecino o a la protectora de animales que tuviera de turno para ir de voluntaria a sacar a pasear los perros y cosas de ese tipo. No, ¿Conclusión de tu debate también? Conclusión. La conclusión es que a mí me gustaría que después de estas primarias, que se cierran el domingo, las personas que salgan de las candidaturas elegidas, así como también de las coaliciones, trabajen mano a mano con la sociedad civil, que son los expertos que de verdad nos pueden guiar en este camino en el que ellos llevan tantos años luchando, y que nunca nos apartemos de la calle, porque entonces es cuando ganaremos todas. Pues muchísimas gracias a todos. También decir que esa forma de votar la pueden hacer incluso por internet, es cada vez más accesible en esa militancia que suma, y como bien nos han recordado, no tiene quizá ese recorrido de siglas, pero sí de mucho activismo social. A todos les agradezco desde Todas a Ganar, Mari Carmen Martín, también Natividad Arnaiz, muchísimas gracias a las dos por estar, también ustedes dos también les agradezco mucho, Noemí Santana y Manuel Marrero, por ese Juntas Más Fuertes, que es un eslogan también que hemos escuchado en muchas ocasiones, muy potente, muy colaborativo y global. Ya ven que es las mismas siglas, que estamos hablando de Podemos, pero que no es lo mismo, que son distintas opciones. Entiendo que en redes ustedes también habrán dado su opinión, habrá feedback en días posteriores, y como ven, aquí no ha habido nada de guión previo, más que una serie de bloques y una serie de tiempos. Gracias también decirles al partido por no haberme marcado ningún tipo de directriz, gracias a Mírame Televisión por medir esta democracia, y a ustedes por estar al frente de las pantallas y hacer también política que es vida y que es voto posterior, y hasta el domingo, pues esas primarias. Muchísimas gracias.